Buen día a todos. Mi nombre es Silvana Soto Rodríguez, yo soy kinesióloga y voy a dar inicio a este curso de nombre Abordaje Kinésico en usuarios adultos post-COVID en atención primaria en salud. Vamos a comenzar por el módulo 1 y vamos a hablar de conceptos que son generales acerca de COVID-19 para luego poder entender todo lo que significa rehabilitación de estos pacientes, sobre todo enfocado a lo que es post-hospitalario, atención primaria en salud. Los objetivos y contenidos de este primer módulo van a ser conocer conceptos y definiciones actuales sobre COVID-19, su implicancia clínica y fisiopatológica, entre otros. Los contenidos que vamos a ver son cuál es la definición y cuáles son las características epidemiológicas a nivel nacional y cómo se comparan con las del global. Etiología y fisiopatología, transmisión, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento. Bueno, vamos a partir, ¿cierto?, recordando un poco lo que fue el inicio de esta pandemia, cuando en el 2019, a fines, ¿cierto?, del 2019, China informa acerca de un grupo de pacientes que se diagnostican con una neumonía a partir de un virus nuevo, que es el SARS-CoV-2, y que viene del inglés Severe Acute Respiratory Syndrome, por coronavirus 2, entendiendo que ya existía un coronavirus antes, el 1. Y el 30 de enero del año siguiente, ¿cierto?, el director de la OMS lo que hace es también informar al mundo de que ocurrió en este país, ¿cierto?, en la ciudad de Wuhan, un brote originado por un nuevo virus al que se le llamó SARS-CoV-2 y que origina la enfermedad que se le llamó COVID-19. Es distinto, ¿cierto?, entonces decir SARS-CoV-2 que COVID-19, ya que SARS-CoV-2 es el virus y COVID-19 es la enfermedad que gatilla este virus. Ahora, en este periodo de tiempo, lo que hace el director de la OMS es hablar de una emergencia sanitaria de salud pública y que tiene una relevancia que es internacional, a nivel mundial. Esto lo hace a través de lo que dicta el Reglamento Sanitario Internacional del año 2005, en el cual, o a partir del cual se puede declarar esta condición sanitaria como una pandemia mundial. Ahora, inmediatamente esto ocurre, los equipos tanto de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y de la OMS, activan todas sus redes y todos sus equipos a nivel internacional para que sus equipos a nivel local se puedan estructurar con estrategias, ya con los ministerios y con los organismos que corresponden a estas estrategias, para poder ya desarrollar todo lo que viene después de entender que existe una pandemia global. Si vamos a hablar de la definición del virus, tenemos que, ¿cierto?, decir que COVID, como ya lo mencionamos previamente, es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Y bueno, este virus pertenece a la familia de los coronavirus, que son varios más. Algunos afectan a humanos, no todos. Y bueno, en las últimas décadas se han generado otros 2 brotes endémicos del coronavirus, y con eso me refiero al MERS-CoV y al SARS-CoV-1, que ya lo había mencionado. El MERS-CoV es el Middle East Respiratory Syndrome, del Medio Oriente, y el SARS-CoV, que también en Asia se detectó inicialmente. Estos dos, eso sí, se lograron, por así decir, se logró detener su transmisión global, se logró contener en los sectores geográficos. Por eso es que en estas imágenes se muestran los N más pequeños en comparación
al del COVID. Y bueno, eso también determina otras variables que se evalúan y que se comparan versus el COVID. Ahora, por ejemplo, de esto mismo que les estoy diciendo, lo distinto es la propagación. ¿Por qué se lograron contener estos dos virus y no se logró contener COVID-19? Entonces de ahí se entiende que el nivel de contagiosidad de COVID-19 o SARS-CoV-2 es mucho mayor en comparación a la de estos otros dos coronavirus. Ahora, ¿por qué podría ser esto que este es más contagioso que los otros dos? Porque una característica es que es un virus ARN y los virus ARN mutan más fácilmente, y el que muten más fácilmente hace, ya hemos visto, existen muchas variantes, ¿cierto? Y el hecho de que muten fácilmente hace que también se adapte más fácilmente al hospedero. Ahora, las principales diferencias son las de transmisión, ¿ya? Es mucho mayor en SARS-CoV-2, incluso antes de presentar síntomas, y de su periodo de incubación. La tasa de letalidad es menor en SARS-CoV-2, y eso está en relación a lo que les mencioné acá. Pero también hay que considerar el N de personas en el que se evaluó. De estas 858, un 37% de letalidad para el MERS y 10% para el SARS-CoV versus este porcentaje. Sobre lo que es el periodo de incubación, tenemos que saber que se refiere al tiempo que pasa, ¿cierto?, en días desde que se infecta la persona por el virus hasta que aparecen los síntomas. Hay que entender que esto ha ido cambiando a medida que van apareciendo distintas variantes del virus, ¿ya? Y si, por ejemplo, inicialmente estábamos hablando de que los síntomas respecto al periodo de incubación podían aparecer entre 1 a 14 días, y que en general esto se situaba en el día 5 o 6, que uno a partir de esto las personas que iban a los SFAM se les pedía que ojalá, si habían estado en contacto y no tenían síntomas, ¿cierto?, esperaran una cantidad de días aisladas para ver si se presentaba algún síntoma y después tomar el PCR. Esto cambia con Omicron y el periodo de incubación puede ir desde 1 a 3 días, ya es más rápido. Ahora, si inicialmente estábamos hablando de que una persona infectada podría contagiar entre 1,9 a 6,5 personas, hoy día hablamos de que Omicron puede contagiar a 10 personas que tienen las características de susceptibilidad a infectarse. Y siempre vamos a entender que luego de 10 días es poco probable que las personas infecten, incluso todavía podrían presentarse algunos casos, es raro, pero podría, ¿cierto?, aparecer esta situación, entendiendo que esta situación va mutando, van apareciendo nuevas características. Sí, una característica importante es que a pesar de que esta variante Omicron, que en nuestro país es actualmente la que más está circulando y que ha dejado de lado a las otras variantes que estuvieron también con pics, por ejemplo la variante Delta, ha demostrado sí generar cuadros que son más leves y moderados que severos, pero también esto se podría atribuir a la condición que tiene hoy día el país frente al mundo de porcentaje de población vacunada, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de susceptibilidad al virus, la probabilidad, ¿cierto?, de contagiarse o de ser más vulnerables para contagiarse al virus va determinada por distintos factores. Obviamente algunos de estos factores están más orientados a desarrollar enfermedades más graves que otras. Por ejemplo, se sabe sí que las personas que son mayores, adultos mayores, tienen mayor susceptibilidad y son más vulnerables a enfermarse de forma más grave. Por eso está orientado hacia este lado la gráfica. Las comorbilidades, las enfermedades preexistentes, ¿cierto?, y que son la principal población con la que nosotros trabajamos en los centros de atención primaria. Luego se van a mostrar cuáles son las principales, pero también se acercan, mientras más comorbilidad, más probabilidad también de enfermarse de forma grave. El sexo masculino también ha sido determinado como mayor susceptibilidad al virus.
Estudios hablan de 1 a 2 hombres por mujer, y esto podría ser o estar determinado por el cromosoma X extra de la mujer, y que podría a nivel inmunitario generar mayor protección. Desde la genética, el grupo sanguíneo tipo A, o cuando la persona tiene genes de inmunidad que están mutados, pueden desarrollar también enfermedad más grave, o con diagnóstico de síndrome de Down. La inmunidad cruzada significa que las personas que ya estuvieron expuestas a los coronavirus anteriores puede que tengan una inmunidad parcial, y el inóculo viral se refiere a las personas que ya han estado en contacto y que clasificarían como contacto estrecho. En relación a la cantidad de casos confirmados el día a día en nuestro país, vamos a utilizar esta plataforma, y bueno, es lo que también grafico en la diapositiva, y que obtuve a partir de esta plataforma que se llama Our World in Data. Ustedes pueden acceder a ella de manera online y ver la situación actual a nivel mundial de distintos países. Pueden hacer comparaciones entre países, también con continentes, y con la situación mundial de diferentes indicadores de esta pandemia. Entonces, en esta diapositiva ellos nos dan la posibilidad de ver cómo es la evolución desde marzo 1, 2020 hasta 2022, ¿cierto? Que es lo actual, con los picos y la cantidad de casos, las bajas, ¿cierto? Y lo que actualmente estamos viviendo, que efectivamente es lo más alto respecto a los antecedentes que tenemos de la pandemia. Vamos subiendo cada día más en casos, y bueno, esto se atribuye a la alta contagiosidad, la capacidad de transmisión que tiene este virus, la variante Omicron del coronavirus, y que si bien genera estos cuadros más leves, moderados en la población, tiene sí un componente de alta capacidad de transmisión, ¿ya? Y bueno, este componente de que se encuentren casos más leves, moderados, menos hospitalizaciones y menor gravedad, también se asocia a la cantidad de población que en Chile hasta el momento tenemos vacunada, que es por sobre el 90% en comparación al mundo, y bueno, respecto a nuestra propia población. Entonces, cuando vamos a hacer esta comparación de la situación actual 2022, ¿cierto?, de Chile con los países vecinos, en este caso, ¿cierto?, Latinoamérica, América del Sur, estamos, aquí se ve, ¿cierto?, en una cantidad baja de casos diarios respecto a nuestros países vecinos. Sí tenemos al final, ¿cierto?, que actualmente un pic en casos, sin embargo, comparado con el resto de los países, es pequeñito. Esto probablemente a que nuestras medidas de cuidado y de restricción han sido más estrictas respecto de estos otros países, ¿ya? Y los tiempos que nosotros utilizamos récord en vacunación, sabemos que destacaron en muchos lugares y destacaron a nivel mundial. Nuestra estrategia de vacunación a nivel atención primaria es muy, muy, muy potente, es algo que se ha intentado replicar en otros lugares, y se va a seguir haciendo con los procesos que tengan que seguir continuando de vacunación. Entonces, aparentemente ha sido muy, muy, muy exitoso con esto. Solamente hay que ver los casos y compararlo, ¿cierto?, con las situaciones de países vecinos, ¿ya? Pero esto es lo que pasa en comparación a otros países de Latinoamérica. Y bueno, esto es algo que quería mostrar, ¿cierto?, de cómo es que ha ido evolucionando nuestra situación respecto a los casos confirmados, respecto también a la cantidad de fallecimientos diarios, respecto a las hospitalizaciones y la severidad de los cuadros. Se ha podido atribuir a que nosotros en el mundo, ¿cierto?, estamos acá con un sobre 90-91% de la población vacunada, ¿sí? Estos son los países que están en los primeros lugares respecto a lo mismo.
Y si lo vemos con el promedio mundial, ¿cierto? El promedio mundial de población vacunada es 60%. Este porcentaje sí hay que entender que puede que esté un poco sesgado, entendiendo que no tenemos datos de población alrededor de todo el mundo. Muchos de los países que tienen poquititos porcentajes también, África, Haití, países donde hay mayor pobreza, también se entiende que la conectividad es menor y la posibilidad de tener información, incluso datos duros respecto a la población actual de esos países, es un poco sesgada porque no hay censos actualizados, etcétera, etcétera. La conectividad es baja, ¿ya? Pero ahí arriba estamos, mucha población vacunada, obviamente grandes beneficios respecto a lo que es inmunidad desde lo colectivo y también menos gravedad en los casos. Lo que no significa que no colapsen los servicios de atención, porque obviamente seguimos funcionando con las mismas necesidades que se atrasaron, ¿cierto? O se restringieron de atender por la pandemia, que hoy se ven incluso con mayor necesidad de atención y también con una alta cantidad de casos, que son las que vemos que, a pesar de ser leves y moderadas, igual requieren de atención y de vigilancia. Y acá, muy notoriamente, ¿cierto?, lo que pasó a partir del periodo en el que ya las vacunas o los procesos de inmunidad empezaron a hacer su efecto más visible, ¿cierto? Un tremendo pic en todos los países que se presentan acá, un tremendo pic respecto a la tasa de fatalidad, de mortalidad, y cómo esto descendió significativamente hasta hoy día. Chile con una tasa de 2,11% por sobre los demás países, pero muy, muy, muy baja respecto a sus inicios. ¿Ya? Yo creo que a estas alturas manejamos todo lo que es el concepto de la tasa de positividad, pero aquí, cierto, está la descripción. Y esta tasa corresponde al porcentaje de personas que dan positivo al test de PCR una vez que se le ha hecho, cierto, la prueba en un periodo determinado. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que esta tasa en los países o en las regiones en las que se evalúa esté por debajo del 5% para entender que está bajo control la pandemia, siempre y cuando exista el concepto de vigilancia integral, que esto de vigilar la pandemia, de seguirla, sea integral para entender que estamos haciendo una correcta estrategia tanto de diagnóstico como de seguimiento de casos y trazabilidad. Al día de hoy sabemos que la estrategia de trazabilidad dejó de ser financiada por recursos que hoy día, la verdad, cada comuna se las está arreglando como puede respecto a lo que es seguimiento de casos estrechos, ahora casos en alerta COVID, ¿cierto? Y eso podría de alguna u otra manera generar un poco de sesgo en lo que es el correcto diagnóstico respecto a números, a volumen real de casos, ¿ya? Sí, la gente está mucho más preocupada por esto mismo, por esta cantidad de contagios que ven el día a día, asiste más a los centros, sabemos que han aumentado la toma de PCR en los spam, ¿ya? Y eso ha hecho, cierto, también que acá aparezca lo que vemos el día de hoy, la positividad a nivel nacional de un 11,69 para enero de 2022 y para la región metropolitana 12,21%, que está muy por sobre el 5%. Ahora sí hay que entender que estos son casos que son harto en volumen, pero sí son de una severidad menor, leves, moderados. Tenemos menor cantidad de personas graves y también mucha menor cantidad de fallecidos en el día a día respecto a lo que estaba sucediendo hace un año atrás. Y bueno, acá se presenta lo que ya he venido diciendo en estos últimos minutos, ¿cierto?, sobre la situación actual de fines del año pasado y inicios de este 2022, en el cual la variante Omicron de forma significativa reemplaza y muy exponencial, ¿cierto?, reemplaza
a esta variante Delta, que es la azul, la curva azul que viene acá y que tiene una baja también importante una vez que se reemplaza por la variante Omicron. ¿Ya? Esta es la situación actual y acá el antecedente de cómo han ido variando las otras variantes, ya gamma, lambda, mu, delta, alfa, que fue la menor en realidad en registro del ISP, y las otras sí muy por sobre eso. Pero hoy día Omicron se lleva el protagonismo respecto a lo que es contagios. Cuando vamos a ver localmente en Chile cuáles son los casos confirmados COVID, que salieron positivos, que tienen el diagnóstico y que reportaron síntomas, los más comunes de encontrar siempre son cefalea, tos, mialgia, fiebre en menor cantidad, odinofagia, anosmia, geusia y el resto de los signos y síntomas. Y cuando vemos fallecidos, según los datos de DAIS por tramo etario, vemos que la mayor cantidad de fallecidos está en la población adulta mayor, principalmente en el grupo de 70 a 79 años. Cuando comparamos los casos, incluso por tramo etario, entre hombres y mujeres, vemos que son similares los tramos etarios más afectados y es en general población más joven, adulta joven, que adulta mayor. Sin embargo, los adultos mayores sí tienen mayor susceptibilidad, como mencioné, a la gravedad y también a la mortalidad. Y cuando vamos a ver comorbilidades en personas tanto hospitalizadas como no hospitalizadas, son similares los grupos en relación a lo que se reporta de enfermedades crónicas no transmisibles. Acá, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias y otras en menor porcentaje. Estos grupos representan la mayor cantidad de personas que nosotros atendemos en los centros de atención primaria. Esto es un dato muy útil para organizar estrategias, para planificar el trabajo, los programas, las estrategias que se deberían utilizar con estas personas, entendiendo que son la población más vulnerable, la que tiene más riesgo de enfermarse, junto con las otras características, dentro obviamente de lo que se pueda manejar. Vamos a hablar de etiología y fisiopatología del virus. Cuando hablamos del origen, está todavía en duda este origen zoonótico, de origen animal, ¿verdad? Sin embargo, se sabe ya que el genoma del SARS-CoV-2 es un 96% idéntico al genoma de los murciélagos. Sin embargo, se entiende que ha existido transmisión también entre especies, y cuando vamos a hablar en específico de los coronavirus, si hablamos del SARS-CoV-1, tenemos transmisión de especies de murciélagos a civeta, MERS-CoV de murciélagos a los dromedarios, a los camellos, y está también esta sospecha o duda respecto del traspaso o transmisión entre especies murciélago al pangolín. Y a través de esto y de lo que se conoce como estos mercados, ¿cierto?, a los que la gente tiene acceso en los países en los que esto se originó, podría haber una transmisión, una zoonosis hacia el humano y obviamente transmisión persona a persona. Esto está en estudio siempre, pero sin embargo estas son las teorías que más andan circulando en los trabajos publicados. Para conocer la fisiopatología del virus, cómo funciona dentro de la célula del virus y en los sistemas, debemos conocer la estructura de este virus. Entonces vamos a partir describiendo que el genoma del SARS-CoV-2 se compone de solamente una cadena de ARN, la que lo hace, ¿cierto?, ser de fácil mutación y de fácil adaptabilidad a las células huésped.
y está en sentido positivo, lo que lo clasifica como un virus monocatenario positivo. Es un virus de forma esférica, como la esfera, ¿verdad? Que tiene el aspecto de una corona solar y en su superficie están estas proteínas que dan la imagen de púas. Se le llama la proteína Spike, la más conocida. Cuando hablamos de proteínas estructurales, ¿cierto? Hay 4 principales y una que está protegiendo al ARN. La proteína Spike, que como ya mencioné es la más conocida porque es la que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una de las primeras o principales, puertas de entrada y uno también de los sistemas más estudiados de cómo este virus infecta las células. Facilita entonces la entrada del virus a las células, esta proteína, a través de la función conjunta de sus 2 subunidades, que más adelante las voy a mostrar en detalle. Lo hace, ¿cierto?, a través de la fusión al receptor, la unión al receptor, el anclaje, y luego la fusión a través de la membrana y la capacidad de ingresar. Ahora, cuando hablamos de las variantes del coronavirus, la gran cantidad de variantes que se han encontrado y muchas más, el virus tiene la capacidad de ir mutando en sus diferentes estructuras. Una de estas es mutaciones en las subunidades de la proteína Spike. No es tanta la variación en porcentaje de esta proteína Spike cuando hablamos de mutaciones, no es mucha en porcentaje, pero cuando sucede es importante en términos de infectividad del virus. O sea, si tengo mutaciones en esta estructura, en la proteína Spike, probablemente tengo mayor cambio en lo que corresponde a la característica de infectividad del virus en las personas, ¿ya? La proteína M, que en cantidad es abundante respecto de otras, por ejemplo la proteína E de la envoltura no es tan abundante y son pequeñas, pero sí son súper importantes en lo que es el ensamblaje del virus y liberar el virus. Está la proteína hemaglutinina esterasa, que lo que hace es facilitar la entrada del virus a la célula y también facilita su propagación. Y la proteína N del nucleocápside, ¿cierto?, que en forma de cuentas protege el ARN y también participa en su reproducción. Entonces, proteína Spike, proteína M, ¿cierto?, de la membrana, mayor cantidad, más abundante, proteína E de la envoltura, la N del nucleocápside que protege su degradación del ARN, obviamente el mismo ARN, ¿cierto?, y la hemaglutinina esterasa. Yo les había hablado de las subunidades de la proteína S, y las subunidades, la 1 y la 2, juegan un rol importante en lo que es el ingreso a la célula. Y cuando hablamos también de vías de ingreso, tenemos 2 principales. La proteína Spike primero tiene estas 2 subunidades, ¿cierto? La primera, que lo que hace principalmente es lograr unirse a este receptor, se une, se ancla, y la función de la segunda subunidad es permitir la fusión y a través de la fusión lograr el ingreso del virus, ya sea a través de la activación de otra proteína de membrana o bien a través de endosomas. En este caso, como dice acá, S1 es responsable de la unión, S2 es responsable de la fusión con las membranas. Cuando logra activarse en este caso la proteína S y se activa y trabaja en conjunto con la proteasa, que es la que está acá, que es la serina proteasa transmembrana, que es de tipo 2 y que siempre está cerca ya que trabajan en conjunto, permite que el virus ingrese de forma directa. Y de forma directa, con su ARN infecta el citoplasma. Sin embargo, también puede funcionar a través de endosomas, a través, ¿cierto?, de
la fusión con la subunidad 2. Estos endosomas ingresan al citoplasma. Una vez dentro, las catepsinas lo que hacen es permitir la liberación del ARN al citoplasma celular. Y ya estando en el citoplasma se inicia todo este proceso de llamar la atención de células inflamatorias, de lo que vamos a hablar después, y la reproducción del genoma del virus, y que podrían ser hasta 100.000 copias por célula. Tenemos que conocer las características del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. En este caso es necesario saber que el rol principal del ECA2 es convertir a la angiotensina 2 en 1,7, que es un potente vasodilatador y que tiene efectos antiinflamatorios, antifibróticos y también antiproliferativos. Ahora, de por sí solo, la angiotensina 2 es un vasoconstrictor. Regula el sistema renina-angiotensina-aldosterona y además induce otros procesos que son de fibrosis y de hipertrofia a nivel miocardio. Cuando se desregula este sistema, se genera obviamente una desestabilización de todo lo que es vascular, inflamación, remodelado estructural a nivel endotelio, capilares y posibles génesis posterior de enfermedades cardiovasculares. Ahora, en general, lo que se produce cuando este sistema se altera es una alteración de la homeostasis del sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque juega efectos en la presión arterial y todo el equilibrio que es electrolítico. Por lo tanto, tener una alteración en este receptor es fatal para la regulación de nuestro sistema vascular. ¿Dónde se encuentra localizado principalmente este receptor? La enzima convertidora en angiotensina 2, en diferentes epitelios de diferentes sistemas, principalmente en células de las vías respiratorias, altas y bajas. En la superficie externa del epitelio de las vías respiratorias, neumocitos tipo 2 principalmente, por eso es que el sistema respiratorio es el que se ve evidentemente más afectado y de manera más severa. Las células epiteliales de la vía aérea superior y caliciformes nasales, que son las vías de entrada más fáciles, ¿cierto? Inhaladas al cuerpo. Arterias, corazón, riñón e intestino, todo el sistema gastrointestinal, las células epiteliales gastrointestinales, los colonocitos, queratinocitos esofágicos, podocitos y células de los túbulos proximales renales. Entonces, abundante la cantidad de epitelios que están expuestos a ser contaminados o ser infectados, por este virus. Y corresponde también con la variedad de síntomas y signos que se presentan durante la enfermedad. A nivel cerebral también hay receptores, que en los que después voy a entrar en detalle cuando hable de una característica, un síntoma, un signo relacionado a lo respiratorio. ¿Qué pasa cuando ingresa a una célula, a cualquiera de estas anteriores, el SARS-CoV-2? Ingresa entonces el SARS-CoV-2 al citoplasma celular. Inmediatamente se va a facilitar una cascada ¿de qué? De citoquinas proinflamatorias. Ya las voy a mencionar en detalle. Hay algunas que se han estudiado más que otras y que pueden ser protagonistas, pero llama a estas citoquinas, que lo que van a hacer es estimular liberación de proteínas antivirales de esta célula, que deberían generar una protección. Sin embargo, SARS-CoV-2 es capaz de inhabilitar o inactivar algunas de estas. También al mismo tiempo recluta células de distinto tipo, principalmente linfocitos y leucocitos. Todo esto lo que hace es generar una alteración de la integridad, ¿cierto?, de las células,
por lo cual se altera la membrana y en este caso se reducen los receptores EK2 en la membrana. Como ya lo vimos anteriormente, si se reducen los EK2, tenemos por lo tanto un aumento de la angiotensina 2. Y si tenemos un aumento de la angiotensina 2, ya sabemos que vamos a tener problemas con la homeostasis del sistema cardiovascular, principalmente con lo que es vasoconstricción y equilibrio electrolítico. Tenemos efectos vasoconstrictores proinflamatorios, de retención de sodio, alteración a todo lo que es la función microcirculatoria sistémica. Ahora aquí es cuando se entiende esto. Inicialmente se habló de coronavirus como una enfermedad principalmente respiratoria, sin embargo sabemos que uno de sus principales efectos es a nivel vascular. Por lo tanto ha cambiado ese concepto. No respiratorio, sino más bien inicialmente o intrínsecamente vascular. La desregulación del sistema inmune está determinada por la replicación viral y por qué tan severa fue la respuesta inmune e inflamatoria de la persona que ha sido infectada por COVID. ¿Ya? Ahora se entiende que la cascada de coagulación va a estar determinada por la hipercitoquinemia, por el exceso, por una gran cantidad de citoquinas circulantes. ¿Por qué? Porque estas citoquinas que atraen una serie de otras células se van a lograr infiltrar, alterar la permeabilidad del endotelio, ¿cierto?, de las células capilares a nivel vascular. Hay una mayor infiltración de células neutrófilos. Existe por lo mismo, por este aumento de permeabilidad, una extravasación tanto al espacio alveolar como al intersticio pulmonar, cuando hablamos, ¿cierto?, de pulmón. ¿Por qué? Porque este es uno de los tejidos que más receptores tiene. Y esto en el tiempo contribuye a la formación o al desarrollo de este síndrome de distrés respiratorio agudo. Se ha estudiado una gran cantidad de citoquinas inflamatorias. Son muchas las que están involucradas en esta tormenta de citoquinas proinflamatorias. Sin embargo, hay algunas que han sido más estudiadas que otras y que se conocen como un rol proinflamatorio importante en contextos patológicos, en este caso la interleuquina 6. Y digo en contextos patológicos porque en otros contextos fisiológicos y también dependiendo del origen o del tejido a partir del cual se produce, la interleuquina 6 también juega un rol antiinflamatorio. Pero eso lo vamos a hablar en detalle en otros módulos porque tiene que ver, ¿cierto?, con esta condición inflamatoria del COVID como enfermedad aguda. Tiene que ver con una condición de inflamación crónica en las personas con enfermedades crónicas no transmisibles y tiene que ver con una condición protectora en personas físicamente activas. Entonces esta dualidad de esta interleuquina, así como también de otras, es interesante de analizar y de pensar en esta situación. Vamos a hablar ahora de la transmisión del virus. Cuando hablamos entonces de transmisión, tenemos que pensar en las principales vías estudiadas. Y en primer lugar tenemos la vía directa, ¿cierto?, que es la vía a través de la cual yo me expongo frente a un caso índice, una persona que está infectada. Lo más probable es que si cumplo, ¿cierto?, con las medidas de no protección mediante mascarilla, por ejemplo, mucha cercanía y mucho tiempo en lugares cerrados sin ventilación, me contagie. La vía indirecta, a través de las fómites o las cosas inanimadas que son contaminadas por una persona, en este caso infectada, desde las comidas hasta el celular, los computadores, los lápices, las cosas que se pueden compartir, el teléfono, por ejemplo, y que luego la persona a través de lo mismo en las manos, por ejemplo, lleva a epitelios que están o que tienen receptores EK y que son de fácil infección. Luego tenemos la vía fecal oral, que ha sido propuesta como una potencial vía de infección, sin embargo no se ha estudiado ni se ha detallado el mecanismo a través del cual se sucede esto.
La exposición y transmisión por el aire a través de gotitas, pequeñas o grandes, mayor o menor a 100 micras. Se entiende que las gotitas pequeñas logran mantenerse más tiempo en suspensión en el aire y así logran también que una persona que transita por el lugar pueda inspirar estas partículas, el virus en este caso, y en el caso de las gotitas grandes, que puedan ser depositadas en el epitelio que más contiene receptores ECA. Todo esto a través del hablar, del cantar, de reírse, toser de las personas en cualquier lugar. Y se ha estudiado la transmisión vertical de la madre al feto durante el embarazo. Sin embargo, los estudios que han podido estudiar esto tienen N pequeños, pero no ha podido confirmar esta transmisión como algo que esté sucediendo. Tampoco a través del parto normal. Y bueno, las personas asintomáticas tienen una carga viral que es similar a las personas que son sintomáticas, por lo tanto, son potenciales ciertos vectores de este virus, transmiten el virus, por lo cual deben sí o sí aislarse. Pueden ser en el fondo ciertas vías directas de transmisión del virus. Acá les dejo y les presento un artículo de revisión de la SOCHIPE respecto a lo que existe evidencia de lo que es transmisión vertical por COVID, ¿ya? Ellos lo que encuentran y lo que concluyen es que, bueno, como había mencionado, ¿cierto? Los estudios siguen siendo de N pequeños. La muestra más grande, por lo que recuerdo, está aproximadamente por 330 casos estudiados y los otros son menores de 100, casi todos, en la cual ellos dicen que, claro, es posible, pero es infrecuente. Todavía no se puede saber bien a qué momento, a qué etapa se atribuye esta transmisión del virus, porque podría ser en distintas etapas, y ellos acá sí vuelven a repetir que la mayoría son estudios de series, de casos de series, reportes de casos, y que no hay estudios de cortes prospectivos que sean un poco más grandes de seguimiento en el tiempo, ¿ya? Entonces ellos acá mencionan que no resulta claro entender todavía cuál es el mecanismo de infección y no es posible determinar el momento exacto de la transmisión, pero sí los resultados de su pequeña revisión sugieren una posible transmisión vertical, ¿ya? Pero obviamente esto va evolucionando, esta situación, ¿cierto? Sigue en estudios, se necesitan N mucho más grandes para tener resultados concluyentes y lograr generalizar en las respuestas, porque, por ejemplo, ellos dicen pudo haberse producido en el útero a partir de la traspaso placentario, puede haber sido en el parto por ingestión o aspiración de secreciones cervicovaginales, o durante el posparto a partir de la lactancia materna. Diferentes situaciones, el escenario todavía no se logra aclarar, ¿ya? Entonces sigue en cuestionamiento esta situación. Cuando vamos entonces a analizar la presentación clínica, hay trabajos, hay estudios que han intentado agrupar a los pacientes de acuerdo a el nivel de severidad con el que están sufriendo, con el que han sufrido la enfermedad. Y de acuerdo a esto se establecen 5 grupos clínicos. Primero, determinado por si son personas asintomáticas o si son personas que presentan síntomas. Ahora, previamente yo les había dicho que los pacientes asintomáticos tienen una carga viral similar a los sintomáticos, por lo cual son vectores, ¿cierto? Transmisores del virus y pueden también infectar de manera similar. Acá tenemos que la transmisión viral de los asintomáticos en este trabajo la presentan de un 0 a un 2% y de los sintomáticos de un 0,8 a un 15,4%. Es variable, es muy variable, sí. Y en relación al porcentaje de personas asintomáticas,
también es variable, de 4 a 41% dependiendo también de la población y los genes que se están analizando. Pero es variable. Pero también es real. Las personas asintomáticas son vectores transmisores del virus. En la enfermedad leve moderada siempre es el porcentaje más grande, o sea, la mayor cantidad de personas que se enferman por COVID sufren una enfermedad de severidad leve a moderada. Y un 13% las personas que se enferman de forma grave y que incluso se hospitalizan. 5% quienes ingresan a unidades de cuidado intensivos y el menor porcentaje para las personas que fallecen. Cuando vamos a ver cuáles son los síntomas que se reportan de forma más común, tenemos en primer lugar la fiebre, luego la tos de característica seca. Sin embargo, igual un porcentaje menor lo reporta con expectoración, mialgias, que van asociadas a debilidad, a fatiga, a cansancio, anorexia, que también se reporta y que está también asociado a la presencia de ageusia y anosmia. Y esto en conjunto se presenta con pérdida de peso en los pacientes. Otros síntomas como los escalofríos, la sudoración, odinofagia, rinorrea y otros síntomas se presentan también en menor grado, pero están presentes. Y esto es similar a lo que se presentó al inicio respecto a los datos epidemiológicos de lo que se reportan en los pacientes de Chile. Es más o menos similar. Los síntomas más comunes están descritos acá en la imagen, ¿cierto? Estos son síntomas que son probables, que también podrían estar asociados a otras causas, no a COVID, pero que también son causas probables, son síntomas probables, y la disnea, que ya vendría a ser la falta de aire, ¿cierto? Un síntoma que es de alarma, que es considerado grave. Acá, como dice, síntoma de alarma más importante y que se reporta en un porcentaje no menor de los pacientes. Ya ahora, claro, esto a nosotros nos da indicios de que estamos teniendo problemas a nivel pulmonar, a nivel alveolar, a nivel difusión de gases desde el alveolo a los capilares, ¿cierto?, pulmonares, y eso significa que estamos ya teniendo quizás problemas incluso con los niveles de saturación, por lo cual hay que tener ojo cuando esto se presenta y cuando la persona lo refiere. Yo les había mencionado anteriormente que a nivel cerebral, a nivel tejido central, ¿cierto?, también existían receptores EK2, y con eso me refería a los tejidos centrales que controlan la respiración, los centros de la respiración, ¿ya? Entonces, a través de la alteración de estos centros se traduce lo que se conoce como hipoxemia silenciosa o hipoxemia feliz en los pacientes COVID. Propiamente tal, la hipoxemia silenciosa no es un fenómeno que ocurre solo en los pacientes COVID, sino que también en otras situaciones fisiológicas, algunas, en la altura, por ejemplo. Y en este caso, lo que ocurre con los pacientes COVID es que presentan una discordancia entre los niveles de hipoxia y esta sensación subjetiva de falta de aire, la disnea. Ahora, no está completamente clara o ya definida de forma absoluta la fisiopatología de este evento, pero sí se entiende que como falla este sistema, ¿cierto?, de homeostasis de los gases arteriales y se mantiene conservada la capacidad de expirar CO2 porque la mecánica ventilatoria en los inicios de la enfermedad se conserva, claro, se genera una hipoxemia, pero los niveles de CO2 se mantienen. Y como los centros respiratorios son más bien detectores de cambios en el CO2, no hay una alerta, o sea, el cerebro no detecta disnea. Pero cuando ya efectivamente la detecta, puede significar niveles de desaturación muy bajos, por lo cual hay que estar alerta con
con esta disnea, con la saturación, con la taquipnea, con la frecuencia respiratoria, que puede también decirnos mucho, porque puede ser un poco engañoso esto de que el paciente no refiere dificultad respiratoria. Ahora, es importante para esto, ¿cierto?, que nosotros tengamos un buen triage, una buena forma de evaluar a los pacientes, incluso protocolos, si lo estamos haciendo de manera a distancia, a través de telemedicina, también tener protocolos de emergencia en caso de que esto nos dé falsas alarmas o en realidad nos esté dando señales que son más bien engañosas. Entonces es muy importante en ese caso, si estamos nosotros entregándole un dispositivo, por ejemplo, al paciente para calcular su saturación, que es algo que se ha utilizado mucho hoy día, es enseñarle a utilizarlo de la forma correcta, con buenos equipos también, en las condiciones ambientales y corporales adecuadas para no tener valores que confundan, y hacer una educación al respecto. Es importante considerar esto. Es un signo de alarma, pero hay que saber leerlo bien, bajo las condiciones correctas. La manifestación clínica más grave es la neumonía por SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque puede llevar a mayor riesgo de mortalidad. Ahora, el pulmón es uno de los órganos que son más afectados por SARS-CoV-2, principalmente porque sus células, sus neumocitos tipo 2, son los que tienen mayor porcentaje de receptores EK2. Ahora, ¿qué pasa cuando se afecta el neumocito tipo 2? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el neumocito tipo 2 es el productor, sintetiza surfactante, y el surfactante alveolar es el responsable de reducir la tensión superficial a nivel alveolar. Y si no tenemos surfactante, aumenta la tensión superficial, aumenta la probabilidad del colapso alveolar, la atelectasia, y esto sumado a la tormenta, ¿cierto?, de citoquinas proinflamatorias, la atracción de diversas células inflamatorias, el aumento de la permeabilidad endotelial a nivel capilar y también de las membranas celulares pulmonares, permite la extravasación, la entrada, ¿cierto?, de líquido al intersticio y la alteración de la barrera alveolo-capilar y también, por lo tanto, la alteración de la difusión de gases de alveolo a capilares. Por lo tanto, estos son los signos más característicos de la neumonía, principalmente cuando se ven visualizados, ¿cierto?, a través de este problema o esta alteración en la difusión de gases con principales problemas de saturación. Así es como nosotros lo podemos ver clínicamente. Ahora sí, cuando ya el edema se agrega una formación de membrana hialina, a nivel alveolar, hablamos de lo que es un síndrome de estrés respiratorio agudo, y eso es lo que podría llevar, ¿cierto?, a más riesgo de mortalidad de la persona. El diagnóstico para SARS-CoV-2, el diagnóstico de la enfermedad COVID, la sospecha es clínica y es microbiológica, y tenemos un método diagnóstico que es gold standard, y es la prueba PCR, la prueba de reacción de polimerasa en cadena con transcripción reversa. La PCR también es el método que nosotros más utilizamos en la atención primaria, es el que más también se tiene cierto acceso, la mayor cantidad de personas. Lo que hace esta técnica es identificar parte del genoma del virus, en este caso el ARN, y se obtiene a través, ¿cierto?, de un hisopado naso u orofaringeo, y que también puede ser de vías respiratorias bajas mediante aspirado endotraqueal o lavado broncoalveolar, pero eso no lo hacemos en atención primaria. Es muy específico, sin embargo no es tan sensible. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender de la presencia o no de síntomas y el día en el que se tomó, obviamente, el examen. La otra muestra es serológica y el otro método es serológico y se puede hacer a través de dos distintos métodos.
Uno a través de un método más cualitativo, que sería este test, ¿cierto?, de inmunoensayo, que es el que da solo a través de líneas, marcadores, el positivo y el negativo, y la prueba de detección de los anticuerpos por ELISA, y que este ya es cuantitativo. El tratamiento, hasta el momento no hay ningún tratamiento que sea completamente efectivo contra o para tratar la COVID-19 o contra el SARS-CoV-2, pero sí hay diferentes alternativas que se han ido estudiando y que se siguen estudiando, y algunas que se han aprobado por la FDA y por otros organismos, y van a depender, la aplicación de ellos depende de la condición y el momento clínico en el que se encuentra el paciente. Principalmente los que nosotros conocemos, la oxigenoterapia, y que nosotros aplicamos también, ¿cierto? La oxigenoterapia, ahora existen obviamente diferentes métodos y distintos los de nosotros en APS versus los utilizados en hospital. La posición prona, que también tiene sus contraindicaciones. La anticoagulación, y que va a ser utilizada cuando no haya contraindicaciones. Los corticoides, que solo se utilizan en pacientes que son más bien que están en ventilación mecánica y que tienen uso de oxígeno. El tratamiento antiviral, solo lo he mencionado ahí, que está aprobado por la FDA, inhibidores de entrada viral, específicamente bloqueando la proteína spike, y de la replicación de ARN, o sea, podrían ir a bloquear la función de la proteína N, del núcleo cápside. Otras terapias, las células natural killer, ¿cierto? Y el cytosol therapy, que sería extracorpóreo para remover citoquinas. Ahora, ¿qué es lo que no se puede utilizar y que ya se descartó? Lo que está mencionado acá. Todo lo otro sigue siendo estudiado. Por lo tanto, hay que ver ciertas estrategias para reducir lo que viene. Respecto a la imagenología, si bien no es un método de diagnóstico gold standard, sí tiene un rol importante en lo que es el establecer qué tan extensa es la lesión y la gravedad también de la misma. Ahora, en esta radiografía de tórax, la radiografía de tórax, ¿cierto?, es a la que más se tiene acceso por el bajo costo, pero no es el método más sensible, imagenológicamente hablando. Acá les voy a mostrar hallazgos que se encuentran de forma típica en neumonías por COVID. La imagen A y B corresponden a la misma persona, C y D son diferentes personas. En el caso de la imagen A, tenemos una mujer de 47 años en la cual existe una sospecha por COVID. Y como muestran las flechas, en la parte periférica de los campos pulmonares se encuentra este patrón que es intersticial y que es radicular. Además, en la imagen B, que también es la paciente de 47 años, pero 3 días después, luego de que se confirma el diagnóstico por COVID-19, conserva, ¿cierto?, a través de estas flechas que son punteadas, los patrones intersticiales que son periféricos, estas opacidades, ¿cierto?, alveolares, y bueno, son bilaterales. La imagen C, este hombre es un hombre de 57 años, con disnea PCR positiva, y como señalan las flechas, opacidades periféricas bilaterales en ambos campos pulmonares, y 45 años, hombre con disnea y COVID confirmada, múltiples áreas de consolidación que es bien difusa y que es en ambos campos pulmonares y abundante. Extensa lesión. Lo que es el TAC, anteriormente la radiografía es la que más se utiliza porque tiene más fácil acceso. El TAC sí tiene más sensibilidad y también tiene diferentes patrones que se pueden encontrar. Por ejemplo, en la imagen 1, el vidrio esmerilado, el clásico vidrio esmerilado, ¿cierto? En la imagen 2, el vidrio esmerilado con el crazy paving. El crazy paving
que son estas opacidades blancas con el vidrio esmerilado. En el 3 lo mismo, un Crazy Paving, vidrio esmerilado, le da un patrón mixto. Y ya el 4, amplias áreas bilaterales de condensación. Bueno, esta fue la primera parte del módulo 1 de este curso, que da pie, ¿cierto?, con conceptos generales sobre COVID-19, a todo lo relacionado a rehabilitación, evaluación y a estrategias de formulación de proyectos en rehabilitación en la atención primaria en salud, para que todos hablemos en el mismo idioma, ¿cierto?, después, y podamos utilizar los mismos conceptos técnicos. La bibliografía que se utilizó para toda esta presentación está en el material complementario. Es abundante la bibliografía. Y todo lo presentado en este PowerPoint tiene su fundamento bibliográfico, así que los invito a revisarlo. Eso. Que tengan buen día.